Bien, hermanos. La primera parte hablábamos o nos enfocábamos en la importancia de la confesión, la necesidad que todos y cada uno de nosotros tenemos de desarrollar esa gracia. Lo hemos visto como una gracia, la gracia de la confesión. Señalábamos que la Escritura, interesantemente, no nos manda a pedir perdón, sino a confesar nuestro pecado y perdonar cuando el prójimo confiesa sus pecados. Esto no significa que no tengamos que pedir perdón, pero lo que sí nos muestra es que lo que Dios desea es que seamos hechos conscientes de nuestra falta, que no solamente hagamos uso del perdón como una especie de herramienta para tratar de sobrellevar las relaciones, las situaciones, sino que la confesión es ese instrumento que Dios está dispuesto a usar para ayudarnos a crecer en santidad. Ahora, no concluí el último punto nada más. Tienen ustedes ahí en sus bosquejos un modelo simple para confesar y pedir perdón. Antes de comenzar con la segunda parte, quiero señalar esos 4 puntos que son importantes. En primer lugar, ¿qué hacer cuando usted peca? Bueno, reconozca que ha pecado. Reconozca su falta, reconozca su iniquidad. No se justifique a la luz de todo lo que ya vimos hace un momento. No procure encontrar excusas. Reconozca su pecado. En segundo lugar, identifique el pecado específico usando un nombre bíblico. Hablábamos de la importancia de examinar, de reflexionar, de no tomar a la ligera cuando mi hermano, mi esposo, mi esposa me señala alguna falta, algún pecado. Que tomemos el tiempo de examinar qué hay de fondo, cuál fue la raíz, qué está pasando en mi corazón, por qué es que grité de esa manera por el simple hecho de haber encontrado un pantalón en la cama, arrugado. Realmente pensemos qué hay detrás de eso, reflexionemos. No solamente se limita al hecho de que ofendí a mi esposa al hablarle ásperamente, ¿por qué lo hice? Identifique cuál fue el pecado detrás y dele un nombre bíblico a ese pecado. En tercer lugar, no nos quedemos solamente en reconocer nuestra iniquidad, nuestra ofensa, pero identifique un comportamiento bíblico contrario a lo que hizo. ¿Cómo debió haber actuado en esos momentos? ¿Debió haber gritado por ese pantalón arrugado en la cama? ¿Qué debería haber hecho? ¿Cómo debería haber actuado? ¿Qué es lo que la Biblia dice que debería de haber dicho o hecho en esos momentos? Y esto va a ayudarle para demostrar su decisión de arrepentirse. Recordemos que la Escritura, y esto lo he dicho muchas veces en algunos domingos, no solamente nos llama a despojarnos del viejo hombre, sino a vestirnos del nuevo hombre. No solamente basta con que reconozcamos nuestras faltas, pero tenemos que crecer en nuestro discernimiento, en nuestra sabiduría de cómo debería actuar conforme al carácter de Cristo. Cómo debería de conducirme o comportarme en diferentes circunstancias. Eso es la madurez cristiana, hermanos. Esa es la santificación, ese es el proceso a través del cual todos debemos de ser llevados, hermanos. No basta con simplemente entender lo que estoy haciendo mal. Debo de crecer en mi entendimiento y discernimiento de qué es lo correcto. Y por último, pida perdón. Pida perdón. Pida a su cónyuge que le perdone por su pecado, por su falta, por su ofensa. Estos son 4 pasos muy simples, muy sencillos, que pueden ayudarnos bastante al momento de tratar o lidiar con nuestras propias ofensas, hermanos, con nuestras iniquidades. Ahora, eso concluye la primera parte de esta lección 5 y nos lleva a la segunda parte. ¿Qué es el perdón? Hemos hablado de la confesión, su importancia, su necesidad. Pero ahora lleguemos al segundo aspecto, el perdón. Y cuando estaba desarrollando esta lección, iba a dejarla muy sencilla para darla en una sola sesión, porque hemos estado aprendiendo del perdón durante varios domingos. Pero en el latín dice repetitio mater memoriae. La repetición es la madre de la memoria. Y aparte entre nosotros hay varios que no han escuchado las lecciones del perdón.
Y los que la han escuchado, estoy seguro de que les va a ayudar a enfatizar ahora en el contexto del matrimonio. Por eso es que me opté y me decidí por dejar así de amplia esta lección, porque es sumamente importante. Estos dos aspectos son sumamente importantes para todo lo que vamos a venir viendo posteriormente, hermanos. Si no dejamos bien afirmada esta enseñanza acerca de la confesión y el perdón, los 5 compromisos que vienen posteriormente difícilmente van a ser establecidos. Este es el primer compromiso y es por algo. Esta es la base, es el fundamento, es la esencia, hermanos. Si ustedes no comienzan por poner en práctica esta dinámica de confesión y perdón en sus matrimonios, difícilmente van a poder aplicar los otros compromisos. Por eso es tan importante que quede bien claro en qué consiste este compromiso. No solamente basta con confesar, pero tenemos que aprender lo que es el perdón y a perdonar cuando ha habido ofensas entre nosotros. Ahora, no puedo abundar todo lo que he dado en las lecciones del perdón, pero sí quiero extraer la esencia para poder ayudarnos en esta enseñanza, particularmente en los matrimonios. ¿Qué es el perdón? En su esencia, en las lecciones que hemos dado ya los domingos, podemos basarnos en Efesios 4:32 y compararlo con otros pasajes de las Sagradas Escrituras. Efesios capítulo 4, versículo 32, se nos dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este pasaje es clave porque nos ayuda a entender que para comprender qué es el perdón, se nos ha dado un modelo, el modelo divino. Pablo nos exhorta a perdonarnos unos a otros, como también Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo. Para entender qué es el perdón, entonces tenemos que conocer el perdón divino. ¿En qué consiste el perdón divino? Y en Isaías 43:25, hay varios textos, pero nada más voy a señalar este. Isaías 43:25 se nos enseña lo que implica el perdón divino. Dice allí el pasaje: Dios hablando, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. En este pasaje de las Sagradas Escrituras se nos da la esencia de lo que implica el perdón divino. Cuando Dios perdona a un pecador, Él está haciendo una promesa, la promesa de cancelar la deuda que ese pecador tenía delante de Él. Cuando usted y yo fuimos perdonados por Dios en Cristo, Dios prometió que no traería más delante de su presencia nuestras faltas, nuestras iniquidades, para condenarnos a causa de ellas. Eso es lo que Dios hace cuando perdona a un pecador penitente. Cuando un pecador va a Él a través de la sangre, de la cruz de Cristo, Dios hace esa promesa. Deja sentada esa promesa en textos como este. Por lo tanto, el perdón, para fines de esta lección, podemos definirlo como una promesa. ¿Qué le pide su cónyuge que le ha ofendido cuando le ruega su perdón? Él está pidiendo literalmente que le haga una promesa. Y ayuda a que usted lo vea así desde ahora. Esposa, si su esposo le ha ofendido y viene, confiesa su pecado, reconoce su falta, su iniquidad, reconoce cómo debería haber actuado y le dice: ¿me perdonas? Lo que está esperando su esposo es que usted le haga una promesa. ¿En qué consiste esa promesa? La promesa de cancelar esa deuda. O como Jay Adams la expande, una triple promesa. El perdón consiste en la triple promesa de prometer o comprometerse a no recordarle más su pecado a aquel que le ofendió, ni a él, ni a usted, ni a nadie más. Por eso Jay Adams la considera una triple promesa. Porque al momento de usted otorgar el perdón, está prometiéndole ya no volver a recordarle su falta a su esposo. Pero no solo a su esposo, a usted mismo, que es uno de los problemas más graves a menudo. Y no solo ni a su esposo ni a usted mismo, sino a nadie más. Usted está cancelando esa deuda. Es lo que Dios hace en Cristo, hermanos. Dios cancela esa deuda. Es lo que dice Isaías 43:25. El perdón no consiste en olvidar, consiste en no recordar. No voy a ahondar en eso, pero simplemente señalo, hay una diferencia entre estas dos cosas. La Biblia no dice que Dios olvide, Dios es omnisciente.
Pero él se compromete a no recordar, lo que significa no volver a traer a colación ese asunto para juzgarlo, condenarlo por causa de ello. Lo mismo ocurre en el perdón entre nosotros. El llamado es a comprometernos, a prometernos el uno al otro, a no recordar, a cancelar esa deuda. Y la implicación es no recordarle a su cónyuge. Por eso, este mal hábito de que cuando hay conflictos y traemos toda nuestra lista de faltas, de ofensas pasadas, estamos quebrantando este principio, estamos pecando, si se supone que ya hemos perdonado. Pero cuando usted perdona, entonces ya no va a ser necesario que usted, ante un pecado, saque su pequeña, gran lista de 10, 20 páginas, con todas las cosas que su esposo le ha hecho, su esposa le ha hecho, y trate de confrontarlo con ella, porque son cosas que ya había cancelado. De hecho, si usted hace eso, ahora su esposo tendrá razón para confrontarla a usted o viceversa, porque usted estaría pecando al quebrantar esa promesa. Eso es el perdón en esencia. Y Paul Tripp menciona que la falta de perdón trae una lamentable consecuencia en la vida de un matrimonio, una cosecha. Gálatas capítulo 6, versículo 7, veíamos este pasaje en las lecciones anteriores, nos enseña un importante principio, decíamos, para nuestra vida matrimonial. El principio de la siembra y la cosecha. Todo acto va a tener consecuencias. La falta de perdón, hermanos, trae severas consecuencias en el ámbito del matrimonio. Y Paul Tripp menciona algunas de estas cosechas o consecuencias que un matrimonio va a traer sobre sí mismo cuando no se está llevando a cabo la dinámica de confesión y perdón. Le menciono cada una de estas, son 7 particularmente. En primer lugar, inmadurez y error. En los primeros años de nuestros matrimonios, hermanos, y continuamente, solemos hacer cosas tontas. Solemos hacer cosas que son egoístas. Solemos hacer cosas que realmente son pecaminosas. Y al hacer todas estas cosas, sin darnos cuenta, estamos comenzando a establecer cierto rumbo para nuestro matrimonio. En nuestra sorpresa, dolor, se comienza a dar lugar a la acusación mutua, a la culpa, al juicio, el castigo. Todo esto en lugar de recurrir a una sana y honesta confrontación, a confesar nuestro pecado y a perdonar. Este es el patrón que a menudo los matrimonios establecen. Y para ellos pasa desapercibido que lo que en realidad están haciendo es establecer un rumbo que permanecerá continuamente durante todo el tiempo que duren sus matrimonios. ¿Qué quiero decir con esto? Paul Tripp menciona un ejemplo. Lo voy a parafrasear simplemente. Y un ejemplo que yo mismo podría dar por cuestiones que he abordado. Te sientas con un matrimonio en el que ambos están completamente desesperanzados. Cada uno de ellos está pensando simplemente en divorciarse, separarse. Ya no quieren saber más el uno del otro. Y escuchas que de los labios de uno y del otro salen palabras como, es que no puedo perdonarlo, no estoy dispuesto a perdonarlo, no estoy dispuesto a perdonarla. Y a menudo en esas circunstancias uno cree que ha habido un pecado grave, escandaloso, quizá ha habido adulterio y está a punto uno de escuchar la confesión de algún acto sumamente escandaloso de ese tipo. Pero cuando los escuchas te das cuenta de que no ha habido absolutamente nada de eso. Pero al oír su historia, al oír sus anécdotas, sus amarguras, sus dolores, sufrimientos, quejas, te das cuenta que en realidad están en ese punto porque llevan años viviendo en una dinámica en la que esas pequeñas ofensas no han sido tratadas, no han sido abordadas. Simplemente se han pasado por alto, no se ha perdonado, no se han cancelado deudas y llega un punto en el que es tal el cúmulo de circunstancias que tanto el uno como el otro simplemente dicen, ya no podemos seguir.
Esto es lo que estamos diciendo. La cosecha de la falta de perdón va produciendo inmadurez, error en el ámbito del matrimonio. Llega un punto en el que sin darse cuenta, ese esposo, esa esposa, establecieron el rumbo para su matrimonio desde un inicio. Ante esas pequeñas ofensas, esas pequeñas faltas, sin darse cuenta y sin haberlas tratado correctamente, terminaron en esta triste y lamentable condición, hermanos. Por eso es que Paul Tripp señala esto como una de las cosechas de la falta de perdón. En segundo lugar, caer en patrones de acomodamiento. Puesto que la confrontación, confesión y perdón implican un arduo trabajo, una ardua labor, a menudo es más fácil quejarse, retirarse y repasar en nuestras mentes los errores del otro, compilando nuestra lista, gritando con cólera e incluso amenazando. Muchas parejas caen en destructivos patrones en su relación mientras que el afecto se va debilitando y la distancia se va haciendo cada vez más y más amplia. La falta de perdón trae esta consecuencia, hermanos. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos, la confesión y el perdón implica trabajo de nuestra parte. Implica esfuerzo de nuestra parte. Pero comenzamos a caer en esos patrones de acomodamiento. Prefiero no tratar las cosas, prefiero no lidiar, prefiero no ir y confrontar, prefiero no tratar con mi propio pecado, prefiero no enfrentar mis propias dificultades y luchas, prefiero pasar por alto esto, prefiero hacer como que no ocurrió absolutamente nada, pero en mi mente y en mi corazón, por no haber tratado esto a través de la confesión, el perdón, comienzo a acumular una gran cantidad de rencor, resentimiento, amargura. No podemos burlar al Señor. Todo lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. En tercer lugar, establecer defensas. Las parejas pronto aprenden que la mejor defensa es la ofensa, dice Paul Tripp. Esta combinación de autojustificación, es decir, el convencernos que nosotros no somos el problema de lo que estamos hablando desde el principio, y de acusación, es decir, decirle a nuestro cónyuge que él o ella es en realidad el problema, imposibilita las relaciones. No nos unimos buscando defender nuestro matrimonio contra ataques, más bien comenzamos a vernos como adversarios el uno contra el otro. ¿Les suena esto familiar, hermano? Espero que no, pero es muy probable que en algunos de ustedes sí. ¿Por qué causas se encuentran así, viviendo de esta manera, defendiéndose el uno del otro por la falta de perdón, por la falta de confesión? En cuarto lugar, fomentar el descontento. Su perspectiva se vuelve cada vez más negativa. Los seres humanos solemos movernos por nuestra interpretación de las cosas que nos ocurren. Por eso esta evaluación negativa se convierte en el lente a través del cual interpretamos y con el cual vemos ahora a nuestro cónyuge. Debido a la falta de confesión y perdón, comenzamos ahora a ver a nuestro cónyuge a través de un lente negativo. Todo lo que hace está mal. Todo lo que hace ella está mal. Todo lo que hace él está mal. Esto es consecuencia de no haber tratado las cosas adecuadamente a través de la confesión de pecado y el perdonar los pecados. En quinto lugar, otro fruto de esto es el agobio. Llega un momento en el que vivir con alguien con el que no deseas estar y sentir la necesidad de defenderte todos los días de sus ataques termina agobiándote y desalentándote. Una y otra vez se reciben las mismas ofensas y se lanzan las mismas acusaciones. Llega un punto en el que incluso algunos temen levantarse ya por la mañana. Yo no sé si una vez más esto describa tu matrimonio. Si no es así, gloria a Dios. Pero debes de saber que sí hay matrimonios así. Hay matrimonios en esa condición. Matrimonios que van comenzando, hermanos, sean apercibidos de esto. Porque ahora tal vez están bien, están tranquilos, contentos, todo está marchando adecuadamente. Pero si ustedes omiten este primer compromiso de estar dispuestos a confesar su pecado, a perdonar pecado, tarde o temprano esta podría ser su realidad. El simple deseo de no estar más ya aquí, salir huyendo de esa relación. Y ese es el sexto fruto, la envidia de otras parejas. Comparar tu matrimonio con la maquillada apariencia pública de otra pareja es algo sumamente peligroso, pero es particularmente destructivo para una pareja que ya ha dejado de encontrar razones para continuar. Ahí
muchas de las veces, como consecuencia de la falta de confesión y perdón, comienzan ya a sembrarse las semillas del adulterio. El esposo comienza a fantasear con estar con otra mujer, la mujer comienza a fantasear con estar con otro hombre, considera que todo sería muy diferente para su vida si tan solo aquel se fuera su esposo, aquella fuera su esposa. Eso es consecuencia de no haber lidiado con esas pequeñas ofensas del día a día, por haber dejado pasar tiempo y no haber tratado sus pecados oportuna y bíblicamente, hermanos. Séptimo lugar, soñar con escapar. Se dicen a sí mismos que diariamente son víctimas de los pecados del otro. No pueden imaginar que el otro vaya realmente a cambiar. Todo parece completamente imposible, así que comienzan a fantasear con huir. Al principio son solamente pensamientos ilusorios provocados por el cansancio, pero luego se convierten en algo más. El camino entre la fantasía y la obsesión, dice Paul Tripp, o entre la fantasía y la resolución, con frecuencia no es un camino largo. Esta es una posición en la que se hacen susceptibles a buscar un medio de escape que en realidad no es un escape, sino algo que complica el problema con el que ya se sienten agobiados. Es seria la falta de confesión y perdón, hermanos. Son serias las consecuencias que trae la falta de tratar bíblicamente con las dificultades que surgen en el matrimonio, hermanos. Hay matrimonios que se encuentran ya a punto de separarse, o que se separaron incluso, y tal vez nunca entendieron realmente lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue que nunca supieron tratar con sus diferencias bíblicamente. Lo que ocurrió es que nunca estuvieron dispuestos a confesar sus propios pecados, mirarse a sí mismos, reconocer sus iniquidades, pedir perdón. Y nunca hubo esa disposición a perdonar bíblicamente hablando, cancelando esas deudas, haciendo la promesa que Dios nos llama a hacer. Porque, hermanos, no se trata de una opción. Dios nos llama a perdonar, nos manda a perdonar. Cuando el pecador viene confesando su iniquidad y pidiendo perdón, es nuestro deber perdonar, es nuestro deber cancelar esa deuda. Pero a menudo esos matrimonios no supieron qué pasó. Simplemente consideraron que todo cambió. Algo ocurrió. Comenzamos bien, pero de pronto ya no sabemos en dónde estamos parados. Hay gran confusión. Toda esta clase de sentimientos, emociones, pensamientos se encuentran allí, presentes. La clave fue en no haber lidiado bíblicamente con este primer compromiso, hermano. ¿Y por qué, si el perdón es tan bueno, a menudo no perdonamos, hermanos? ¿Por qué, si es algo que el Señor nos manda incluso, no perdonamos? Paul Tripp menciona 5 razones que usé incluso en una de las lecciones de los temas del perdón. Él las llama los 5 beneficios obscuros del rechazo a perdonar. La primera razón es debido a que la deuda es poder. ¿Por qué no perdonamos? Cuando queremos las cosas a nuestra manera, a menudo podremos sacar algún error de nuestro cónyuge como si fuera una especie de carta bajo la manga. La deuda es poder. Yo espero y quise compartir estas partes de esta lección para concientizarnos también de la importancia y lo pecaminoso de no perdonar. Cuando usted no perdona a su esposa, a pesar de que éste ha venido a confesarle pecado y reconocer, o cuando dice haber perdonado, pero no cancela la deuda realmente y está recordando constantemente, detrás de ello hay este pecado. La deuda es poder y usted lo que desea es mantener ese poder. Lo que desea es tener todavía esa gran cantidad de faltas, pecados, errores de su cónyuge para sacarlos en el momento más adecuado, más oportuno, para contraatacar. Segundo lugar, la deuda es identidad. Esto es sumamente peligroso, aferrarnos al pecado, debilidad y errores de nuestro cónyuge nos puede llegar a hacer sentir superiores. Esto es una realidad, hermanos. Y estas 5 razones van al corazón, hermanos. Yo espero que el Espíritu obre en este día
en el corazón de todos los que estamos aquí, casados o no casados. Porque estas cosas son las que se encuentran a veces ocultas en el corazón. Perverso, dice la palabra, y engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Hermano, es impresionante en la medida en que escudriñamos la palabra, cómo Dios nos muestra iniquidad e iniquidad e iniquidad que antes ni idea teníamos de que ahí estaba. Pero el no perdonar a menudo es a causa de que encontramos nuestra identidad en ello. Si yo no perdono a mi esposo, a mi esposa, a mi hermano, a mi hermana en Cristo, yo voy a tener razones para seguir sintiéndome en mi interior, en mi corazón, superior a mi cónyuge. Yo soy más justo que tú. Mira nada más la cantidad de pecados que has cometido en contra mía. Aferrarnos a esos pecados, no cancelándolos, nos tiende a hacer sentir superiores, mejores que el otro. ¿Te da cuenta de cuán perverso es nuestro corazón? En tercer lugar, la deuda es derecho. Por causa de los errores de nuestro cónyuge contra nosotros, ahora él o ella nos debe. En el momento en que lo considere oportuno y necesario, voy a poder cobrarle. Voy a poder usar ese pecado que no he cancelado como un chantaje. Voy a poder hacer uso de ese pecado para sacar lo que yo quiero, para argumentar en favor de mis deseos, de mis anhelos. ¿Te acuerdas lo que me hiciste aquella vez? ¿No merezco acaso esto? Ese es el corazón del hombre, hermanos. La deuda, en cuarto lugar, es un arma. Cuando nuestro cónyuge nos hiere, es una tentación herirle también diciéndole en su rostro cuán malo, cuán inmaduro ha sido él con nosotros también. El no cancelar ese pecado cuando él me ofende, puedo usar ese pecado como un arma para dispararle yo. Me lastimaste, ahora quiero lastimarte a ti. ¿Te acuerdas lo que hiciste? Eso fue sumamente malvado y perverso. ¿Te acuerdas cómo actuaste esa vez? Actuaste como niño chiquito, actuaste como niña chiquita, ¿te acuerdas? Y ahora te quejas por lo que estoy diciendo yo, lo que te acabo de hacer. Contraatacamos cuando mantenemos o retenemos el perdón, hermanos. Quinto y último lugar, y lo más grave de todo, la deuda nos pone en la posición de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Si la Biblia nos manda a perdonar, si es Dios quien nos manda a perdonar, cuando yo no perdono, cuando yo no cancelo esas deudas, cuando no hago esa promesa, estoy tomando el lugar que le corresponde a Dios. Estoy rebelándome contra Dios, estoy diciéndole, Señor, estás equivocado, esto no se hace así, esto se hace de esta manera, lo voy a hacer a mi manera, no a tu manera, Señor. Es así como debo de actuar. Es que mi esposo se lo merece, mi esposa se lo merece. Ve cuántas veces lo ha hecho. Yo decido, Señor, no tú. Yo tomo el lugar. Es la misma vieja tentación con la que Satanás hizo caer a Eva. Seréis como Dios. ¿Sí? Esa es la tendencia pecaminosa de nuestro engañoso, hermanos. Pero el día de hoy espero que veamos realmente, que despertemos a lo malvado que es el no estar dispuestos a perdonar, el no estar dispuestos a cancelar esa deuda a su cónyuge, hermano, hermana. El perdón, dice Paul Tripp, es la única manera de vivir en una relación íntima a largo plazo con otro pecador. Es la única manera de negociar a través de las debilidades y errores que marcarán día tras día tu matrimonio, de lidiar con el dolor y la decepción y de restaurar la esperanza y la confianza. Es la única forma de proteger tu amor y reforzar la unidad que has edificado. Es la única manera de no ser secuestrado por el pasado y de dar a tu matrimonio la bendición de un nuevo comienzo. El costo del perdón tal vez podrías creer que es alto, pero la cosecha que se obtiene en última instancia es algo realmente hermoso. Así que es vital entender lo que el perdón es y lo que éste hace. El perdón es la forma bíblica, hermanos, para que su matrimonio pueda seguir creciendo y pueda seguir siendo cultivado conforme a la voluntad de Dios y para su gloria, hermanos. El perdón es vital. Sin este, lo único que vamos a cosechar realmente es destrucción en nuestros hogares. ¿Qué requiere el perdón?
Por eso es que es tan difícil, porque requiere la gracia de Dios. Requiere que dependamos de Cristo. Requiere que miremos a la cruz y cultivemos diversos aspectos en nuestro propio corazón. Tienen ustedes ahí 6 cosas en su bosquejo. Requiere humildad, requiere confesión, requiere confianza, requiere autocontrol, requiere sacrificio y requiere recordar. Ahora mismo diré qué significa recordar, porque hemos dicho que el perdón es la promesa de no recordar, pero vamos a decir, o voy a explicar qué es recordar en este sentido. Pero esto es lo que requiere el perdón. El perdón requiere que dependamos continuamente de nuestro Señor Jesucristo, de su obra, la obra de su Espíritu Santo en nuestras propias vidas, hermanos. El perdón requiere que vayamos a las Sagradas Escrituras y que cultivemos cada uno de estos aspectos de nuestro propio carácter. El perdón es algo que tendremos que estar ofreciendo no un día, sino una y otra vez, día tras día, mientras vivamos con otro pecador, hermanos. Y el perdón es algo que requeriremos nosotros continuamente, día tras día, en la medida en que nosotros también seguimos siendo pecadores. A menudo, una de las excusas para no perdonar, sobre todo en el ámbito del matrimonio, que es donde más tiene lugar esta clase de cosas, es decir, es que hermano, ya van como 3, 4, 5 veces que me hace lo mismo. Vayan brevemente a Lucas 17. Y vea lo que dice los versículos 3 en adelante. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, dice el Señor, perdónale. Perdónale. Expuse ya este pasaje en una de las lecciones, pero nada más quiero recordar algo importante aquí. Nuestro Señor Jesucristo está tratando con sus discípulos aquí. Cuando dice, mirad por vosotros mismos, en el versículo 3, en el griego es una advertencia. Es como, presten atención a esto que voy a decir porque es importante. Y cuando Él dice esto, inmediatamente comienza a hablar acerca del pecado, el arrepentimiento y el perdón. Y señala a sus discípulos, si tu hermano peca y se arrepiente, bueno, primero repréndele, se arrepiente, perdónale. Pero luego agrega como anticipando la mente de los hombres como nosotros. Y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo me arrepiento, dice, perdónale. Por eso es que Él está advirtiendo. Lo que voy a decir es algo difícil. Es algo difícil de digerir para ustedes, discípulos. Pero es algo importante. Tienen que entender que el Evangelio nos llama a vivir a la luz de la reconciliación y el perdón continuos, constante. Nuestro Señor está aquí implicando que esto es algo que va a ocurrir. Y esto es realmente o especialmente cierto en el contexto del matrimonio, en donde día tras día usted lidia con el pecado de su cónyuge, hermano. Día tras día usted lidia con el pecado de su cónyuge, hermano. Todos los días. Usted conoce los pecados de su esposo o de su esposa. Y esos pecados a menudo lo afectan. Por eso es tan importante entender que el Señor nos manda a perdonar las veces que sea necesario. Ahora, uno puede argumentar que entonces no habría fruto, pero cuando Él dice, si 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, dice perdónale. Él no está diciendo, si Él se arrepiente y no lo vuelve a hacer nunca más en su vida, entonces perdónale. Dice, no, es probable que lo vuelva a hacer. Perdónale. ¿Por qué? Aquí está implícito, hermanos, que todos estamos creciendo en santidad, que ninguno de nosotros ha llegado, ha arribado ya al puerto deseado, ninguno ya ha sido glorificado, seguimos avanzando, seguimos en un peregrinar, seguimos luchando y lidiando con nuestras propias iniquidades y pecados, hermanos. Esto es lo que está implicando aquí. Seremos perfeccionados cuando estemos allá en la gloria, no antes. Mientras tanto, tenemos que reconocer que el pecado seguirá siendo de las suyas en nuestros corazones, hermanos. Así que no es excusa decir, hermano, pero es que ya van 2, 3 veces. Sí, tenemos que entender algo, hay que ayudar. Por eso el propósito es la ayuda mutua.
Hemos hablado ya de eso. Tiene que ayudar a su esposo a crecer, pero tiene que ser paciente, reconociendo que el crecimiento no se da de un día para otro. Las manzanas no crecen de un día para otro. No planta usted la semilla y ya al día siguiente tiene manzanas. Es un proceso. Tiene que crecer, tiene que ir avanzando poco a poco, hermanos. Así es la vida cristiana, hermanos. Déjenme recordárselos el día de hoy. Ninguno de los que estamos aquí hemos llegado ya al estado perfecto. Todos estamos en diferentes procesos de madurez y crecimiento. Y en el ámbito de su matrimonio, hermano, quizá a usted, hermano, le tocará ser el que tiene que sobrellevar un poco más la inmadurez de su esposa porque va creciendo a otro ritmo. O quizás al revés. Quizá usted, hermana, él tiene que sobrellevar la inmadurez de su esposo porque él va creciendo a otro ritmo. Tenemos que reconocer esas realidades, hermanos. Aquí una vez más entra la importancia de las primeras lecciones. Estamos en el ya, pero todavía no. No hemos llegado al estándar del varón perfecto aún, hermanos. El perdón entonces requiere humildad. El perdón es mucho más fácil para la persona que vive consciente de la realidad de cuánto necesita también ser perdonada. Nadie da gracia mejor que quien está convencido de que la necesita también. Hermano, hermana, perdonar requiere humildad y la humildad se forja en la cruz. Cuando nosotros meditamos continuamente en el Evangelio, somos recordados de cuán pecadores somos, de lo necesitados que estamos de la gracia de Dios, de que verdaderamente no podemos hacer nada separados de Cristo, de que Él nos ha cancelado una enorme deuda, hermanos. Y si yo soy así de pecador al punto de que fue necesario de que el Mesías se entregara por causa mía, eso me debe de poner en una condición adecuada para dar mi perdón. Porque yo mismo soy consciente de lo necesitado que soy de ser perdonado día tras día. No hay un solo día en el que yo no peque, hermano. No sé usted, pero al menos yo. Todos los días peco de alguna u otra manera. No solo en actos, pero en pensamientos y en cosas que dejo de hacer que debería hacer según las Sagradas Escrituras. Estoy necesitado continuamente de la gracia de Dios y del perdón de Dios. Y en la medida en que usted sea hecho consciente de esto, será más sencillo para usted perdonar a su cónyuge. Segundo, el perdón requiere también compasión. Esposos, esposas, déjenme hacerle estas preguntas, estas 2, 3 preguntas. ¿Siente usted compasión cuando su cónyuge peca contra usted? Sinceramente, a menudo lo que sentimos es enojo, es amargura, resentimiento. Pero déjeme preguntarle, ¿siente compasión? Si usted cultiva una constante humildad a los pies de la cruz, créame que en algún momento va a comenzar a sentir compasión y no enojo. Es lo mismo que debería ocurrir en el ámbito de nuestra crianza, nuestros hijos, hermanos. ¿Siente enojo cuando su hijo está pecando contra usted o siente compasión? ¿Y por qué deberíamos sentir compasión? Bueno, porque nos identificamos con esas luchas. Porque no es su esposa la única egoísta u orgullosa en la relación. Porque usted sabe lo que es luchar con ese pecado. ¿Lamenta usted cuando ella o él enfrentan la decepcionante realidad de sus faltas una y otra vez? ¿Se entristece por él en los momentos cuando él es fácilmente atrapado en su pecado? ¿O ella? ¿Le causa pesar ver cómo su esposo o su esposa a veces se deja enredar tan fácilmente con el pecado? Se pone uno al lado del otro en el peor momento. Haciendo lo posible para aliviar la carga de la lucha de su cónyuge con el pecado. Hermanos, su lucha no es contra su esposo o esposa. Su lucha es contra el pecado. En tercer lugar, el perdón requiere confianza.
Y no me refiero a un acto de fe en su esposo o en su esposa. Me refiero a la confianza en el Señor. Perdonar requiere que usted confíe en la palabra de Dios. Confíe en que Dios está con usted. Confíe y crea que la palabra es veraz. Que lo que está escrito es verdad, hermanos. Que confíe y crea que el Dios que le llamó a usted es justo y es bueno. Que crea en su promesa sobre que Él le dará lo que usted necesita para lo que le ha llamado a hacer. Que crea que en Cristo su identidad está firme y segura, aun cuando su cónyuge le rechace y no busque su perdón. El perdón requiere esta clase de confianza, la confianza en el Dios vivo y verdadero, hermanos. El perdón también requiere dominio propio. Si va usted a perdonar a su cónyuge por haber pecado contra usted, tiene que decirse no a usted mismo. Tiene que ejercer el autocontrol, el dominio propio que solamente Dios puede proporcionarnos, hermanos. Cuán importante es cultivar entonces el fruto del Espíritu en nuestras propias vidas, hermanos. Cuán importante es cultivar el dominio propio en nuestro propio carácter, hermanos. El perdón, en quinto lugar, requiere sacrificio. El perdón requiere que estemos dispuestos a renunciar a nuestro deseo por la comodidad y la paz superficial del silencio, y como un acto de fe que enfrentemos lo que no queremos para ayudar al otro y alcanzar la reconciliación en nuestra relación de una manera continua, constante, perseverante. ¿Pueden ver ustedes que el perdón requiere el carácter de Cristo? Y de ahí es que es tan importante que entendamos que necesitamos a Cristo, necesitamos su gracia, no solamente su obra, pero su persona en nuestras vidas. Y el perdón, finalmente dice, requiere recordar. No recordar las faltas, sino recordar y mantener un profundo aprecio por la gracia que ha recibido en su propia vida. Cuando usted recuerda continuamente la gracia de la que ha sido objeto, tendrá un corazón listo para perdonar. Ahora, esto no significa que el proceso es algo fácil o cómodo, hermanos. No estoy diciendo eso. Pero significa que usted puede ir a su necesitado cónyuge, como dice Paul Tripp, recordando que tiene usted tanta necesidad de lo que va a dar, como la tiene él o ella. Esa gracia que usted va a ofrecer a su cónyuge es la misma gracia que usted necesita permanentemente, hermano. Eso es lo que usted tiene que recordarse a sí mismo día tras día. Necesito la misma gracia que mi esposo o mi esposa necesita. ¿Cuál es la cosecha que trae cuando perdonamos correctamente? Y con esto concluimos esta importante lección de nuestro curso. 3 cosas podemos señalar junto con Paul Tripp. Cuando usted y yo aprendemos a vivir a la luz de la confesión y el perdón, podremos ver que este estimula el aprecio y el afecto mutuos. Cuando nos perdonamos día tras día, ya no nos vemos a través de los lentes de nuestras peores faltas y de nuestras más grandes debilidades. Cuando hablamos honestamente, lloramos y oramos y nos arrepentimos y nos reconciliamos. Nuestro aprecio el uno por el otro va a crecer y nuestro afecto se va a profundizar. Hermanos, es así. En la medida en que ustedes aprendan a luchar juntos, el uno con el otro, no el uno contra el otro, su aprecio, su afecto va a crecer, se va a cultivar, va a madurar, va a profundizar. Segundo lugar, el perdón produce el fruto de la paciencia. Cuando respondemos a la manera de Dios en un estilo de vida de confesión y perdón diarios, comenzamos a experimentar cosas que nunca pensamos que veríamos en nuestro matrimonio. Patrones pecaminosos terminan siendo quebrantados. Dejamos de tomar las cosas en nuestras propias manos en medio del temor, al dolor y a la retribución. Ya no tratamos de convertirnos en la conciencia o el juez del otro. Llegamos ahora a entender que la gracia de Dios es mayor que cualquier dificultad que enfrentemos en medio de nuestro matrimonio. Ahora somos capaces de descansar y esperar, sabiendo que Dios está obrando aun cuando estamos exhaustos e incluso desanimados, y que Él no va a dejar de trabajar hasta que su obra en nosotros y en nuestro matrimonio sea completada, hermanos. El perdón va a traer este fruto de la paciencia, hermanos.
No va a ocurrir de un día para otro, hermanos, pero créanme, esto comienza a tener lugar. No va a ser perfecto jamás, pero va a ser una realidad en medio de nuestras relaciones y de nuestro matrimonio. Y hermanos o hermanas, esto incluso es algo que puede ir ocurriendo independientemente de si tu esposo o esposa es cristiano o no es cristiano. Porque en la medida, como dijimos al principio de la lección, en la primera parte, en que usted asuma su compromiso, Dios da gracia, Dios obra. Sí, quizá no va a ser lo ideal, pero Dios da gracia, créame. Él honra su palabra. Y si usted es diligente, cultiva todos estos aspectos que le llevan a mortificar su pecado y a crecer en conformidad al carácter de Cristo, usted va a traer gloria y alabanza al Señor en medio de ese matrimonio. Y en tercer lugar, y último, el perdón es el terreno fértil en el cual la unidad del matrimonio crece. Cuando usted y yo vivimos a la luz del Evangelio y a la luz del maravilloso perdón que hemos experimentado en Cristo, somos capaces de perdonar también a aquellos que nos han ofendido. Cuando en el ámbito del matrimonio el esposo, la esposa logran hacer de la confesión y el perdón bíblico es un hábito, entonces la guerra que se experimentaba originalmente comienza a cambiar. Ya no se trata de la guerra del uno contra el otro, pero de ambos peleando en contra del pecado que mora en cada uno de ellos. Ahora comienzan a trabajar unidos por establecer un frente común en esta batalla que de hecho no cesará del todo en este tiempo presente, hermanos. Esto es lo que el perdón trae a nuestras vidas. Esto es lo que debemos de buscar afirmar. El primer compromiso, entonces, hermanos, es el compromiso que cada uno de ustedes debe de adquirir en lo personal, a procurar cultivar una vida diaria de confesión y perdón, a la luz de cada uno de estos hábitos y de estos principios que han sido señalados, hermanos. Yo quiero animar a cada uno de los que estamos aquí congregados, reunidos, a que reflexionemos detenidamente en lo que hemos visto en estas dos lecciones, o en esta lección que se ha formado en dos partes, que reflexionemos en este primer compromiso, su importancia, que incluso en esas notas que se les hicieron llegar, trabajen en esos cuestionarios, particularmente en el punto número 6, donde está la lista de hábitos, que ustedes se evalúen sinceramente y en oración delante de Dios para saber cómo andan en esta aplicación de estos hábitos, de estos principios prácticos del día a día. Y que si descubren, hermanos, que ustedes realmente no han puesto por obra estas cosas, procedan en arrepentimiento. Hermanos, yo les animo incluso, esposos, esposas, oren un par de días si es necesario, pero tengan una plática seria e importante. Reflexionen si hay cuentas pendientes. Reflexionen si han pasado semanas, días, semanas, meses, incluso años en los que no han tratado, lidiado con su pecado. Pero no les recomiendo que comiencen a sacar una lista de todas las cosas que su esposa le ha hecho, su esposo le ha hecho. Lo que les animo es que usted mismo reflexione en su pecado. Medite qué cosas ha hecho usted por las que debería haber pedido perdón y nunca pidió perdón. Que confiese ese pecado, que se siente con su esposa, se siente con su esposo y le diga, viéndola a los ojos, quiero confesar. Esposa, el Señor me ha confrontado y me ha mostrado cómo he pecado contra ti. Quiero reconocer que he sido esto, lo otro, egoísta, orgulloso, que he sido un idólatra, que te he tratado ásperamente. Y que sinceramente quiero cambiar. Te pido perdón. Te pido que me prometas cancelar esa deuda. Lo mismo, hermana. Mira a los ojos a tu esposo y dile honestamente y sinceramente, ¿sabes? He pecado contra ti. He dejado de atender esto. Quiero pedir tu perdón. Salden sus deudas, hermanos.
y comiencen con una hoja en blanco. Y día tras día, a la luz de lo que hemos estudiado, hermanos, lidien con sus ofensas. No dejen que se acumule esa lista. Atiendan día tras día sus propios pecados a través de estos principios. Si es que no quieren cosechar lo que veíamos hace un rato. Y lo que quieren es cosechar esto último, hermanos. Tienen que poner en práctica este primer compromiso. Y recuerden por sobre todo, hermanos, que es en Cristo Jesús donde encontramos la gracia necesaria para poder hacer lo que somos mandados a hacer, hermanos. Amén. Vamos a concluir con una oración, no sin volver a rogarles, hermanos. Tomen seriamente lo que hemos estudiado el día de hoy. Si ustedes no asumen este primer compromiso, todo lo que veamos adelante será vano en un sentido. Necesitan comenzar por este compromiso. Aun cuando ustedes crean que todo está bien, examinen sus corazones. Cada uno. Examinen, mediten detenidamente. Y escuchen la voz del Espíritu, hermanos. Oremos.